Muy buenos días, en esta ocasión hablaremos sobre densidad. Bueno, para empezar debemos decir que es posible medir tanto la masa como el volumen de un objeto. La masa se va a medir en gramos y el volumen en mililitros o centímetros cúbicos según sea el caso. Para obtener nuestra densidad no es nada más que dividir nuestra masa, que tiene que estar en gramos, sobre el volumen, que tiene que estar en mililitros, o sobre centímetros cúbicos según sea el caso. Tenemos, por ejemplo, que toda sustancia va a tener una densidad única. En este caso tenemos el plomo. El plomo podemos observar que tiene una densidad de 11,3 gramos por cada ml de volumen. Y tenemos también como ejemplo al corcho. El corcho va a tener una densidad de 0,26 gramos por ml. Esto quiere decir que el plomo tiene más masa sobre volumen que el corcho. ¿Cómo lo ponemos en contexto para poder comprender esto? Entonces, por ejemplo, tenemos agua, un vaso con agua. El agua sabemos que la densidad es de 1 gramo sobre ml. Entonces, ¿qué pasaría si colocamos un corcho sobre el vaso de agua? El corcho va a flotar porque su densidad es menor. Es menor que la del agua, entonces flotaría. Pero ¿qué pasaría si colocamos el plomo en el vaso con agua? El plomo se hundiría porque este tiene una densidad mucho mayor que la del agua. Quiere decir que el plomo pesa más que el agua. Pero ustedes dicen, pero es que el plomo siempre pesa, siempre se va a hundir. No siempre se va a hundir, depende el medio en el que se le introduzca. Por ejemplo, tenemos el mercurio. El mercurio es líquido a temperatura ambiente y este va a tener una densidad de 16,6 gramos por ml. Entonces, ¿qué pasaría si colocamos el plomo en el mercurio? El plomo flotaría en el mercurio porque la densidad del plomo es menor que la del mercurio. Pasaría exactamente lo mismo que si colocamos el corcho en el agua. Ahora, como les dije, la densidad se va a medir según sea el caso. Por ejemplo, tenemos densidades para sólidos y líquidos y para gases. Para sólidos y líquidos utilizaremos gramos sobre centímetro cúbico, pero también es igual de válido utilizar gramos sobre ml o sobre mililitro, es dependiendo la situación que se nos vaya a plantear. Ahora, para los gases siempre vamos a usar gramos sobre litros. Continuando, para que podamos entender todo esto vamos a ponerle un poco de contexto. Entonces, ¿qué mejor forma que un ejemplo? Entonces tenemos este ejemplo. Las lipoproteínas de alta densidad, HDL por sus siglas en inglés, contienen grandes cantidades de proteínas y pequeñas cantidades de colesterol. Si una muestra de 0,258 gramos de HDL tienen un volumen de 0,215 centímetros cúbicos, ¿cuál es la densidad en gramos sobre centímetros cúbicos de la muestra HDL? Bueno, para empezar a resolver esto tenemos que tener en cuenta los datos. ¿Qué datos tenemos? Bueno, veamos. Tenemos la masa, que es 0,258 gramos. ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos el volumen, que es 0,215 centímetros cúbicos. Estos son los datos que tenemos. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos obtener la densidad en gramos sobre centímetro cúbico de HDL. Para poder resolverlo vamos a recurrir a nuestra fórmula que les mostré anteriormente, que es que la densidad es dividir la masa sobre el volumen. Entonces ya tenemos nuestra fórmula acá, sabemos que es la masa sobre el volumen, entonces solo sustituimos valores. Entonces, sustituyendo valores tenemos acá 258 gramos, que es lo de acá, lo colocamos acá. El volumen de los 0,215 lo colocamos acá y ya. Ahora solo nos queda dividir 0,258 sobre 0,215. Y eso nos va a dar una densidad de 1,2. Pero 1,2 ¿qué? Tienen que recordarse que las dimensionales siempre tienen que llevar dimensionales. Por ejemplo, acá
¿Qué dimensionales colocaríamos? Tenemos gramos sobre centímetro cúbico, entonces tenemos que colocar las dos. Entonces nuestra densidad sería gramos sobre centímetro cúbico. Ahora, densidad de sólidos. La densidad de un sólido se calcula a partir de su masa y su volumen. Cuando un sólido es irregular, así como esta roca, supongamos que pesando la roca nos dice que su peso, o sea su masa, son 68,60 gramos. Pero ¿cómo vamos a obtener su volumen? Con una cinta métrica no podríamos porque es irregular, tampoco con fórmulas de sacar volumen esfera porque no es completamente esférico, es un volumen irregular. Entonces, ¿cómo obtenemos el volumen de esta roca? Bueno, lo más fácil sería en un recipiente que contenga líneas de medición para los niveles, colocar agua. En este caso sabemos que acá hay 45 ml de agua. ¿Qué procedemos a hacer después? Sumergimos nuestra roca en el agua. Y como vemos hubo un desplazamiento de agua, desplazamiento de volumen. Y ahora nuestro medidor nos indica que tenemos 75 ml de agua. ¿Qué quiere decir esto? Los 75 ml que tiene cuando sumergimos la roca menos los 45 ml originales nos va a dar una diferencia de 30 ml. Quiere decir que cuando introducimos la roca aumentó 30 ml. Entonces el volumen de nuestra roca podemos asumir que son 30 ml. Entonces ahora ya tenemos los gramos, que es la masa, y los ml, que es el volumen, y ya podemos obtener la densidad de esta roca. Como anteriormente, vamos a recurrir a nuestra fórmula. Vamos a sustituir valores. Vamos a dividir el 68.6 gramos, que es la masa, sobre los 30 ml de nuestra roca. Y vamos a obtener que tienen una densidad de 2.29. Pero como siempre, las densidades siempre llevan dimensionales, entonces no se les olvide. ¿Cuáles serían los dimensionales en este caso? En el ejemplo anterior eran gramos sobre centímetro cúbico, pero acá no estamos hablando de centímetros cúbicos, estamos hablando de ml. Entonces nuestros dimensionales serían gramos sobre ml. Bueno, prosiguiendo. Seguimos con densidad como factor de conversión. La densidad puede servir como factor de conversión. Por ejemplo, si conocemos el volumen y la densidad de una muestra, vamos a poder calcular la masa en gramos de la muestra. ¿Cómo así? Pongamos otro ejemplo. Supongamos que tenemos un vaso de leche. Sabemos que tiene 250 ml y que nos dan la densidad de esa leche, que es 1,04 gramos sobre ml. Pero no nos dan la masa, entonces tenemos que conseguir la masa. ¿Cómo lo hacemos? Pues fácil, con nuestra fórmula. Densidad es masa partido volumen, pero nos están pidiendo masa. O sea, miremos, ¿qué datos tenemos para empezar? Tenemos el volumen, que son 250 ml de leche. Y conocemos su densidad, que es 1,04 gramos por ml. Ahora, ¿qué necesitamos? Pues la masa. Ya es lo único que nos faltaría. Ahora, si intentamos sustituir valores, nos daremos cuenta que no podemos sacar la masa, porque tenemos densidad y tenemos volumen, pero no tenemos masa. Y esta fórmula no nos sirve, pero la podemos adaptar para que nos sirva. Por ejemplo, esto es un sistema de igualdad. Este volumen que está dividiendo la masa, podemos pasarlo para este lado a multiplicar, sin que esto vaya a afectar nuestro resultado. Si hacemos eso, nuestra fórmula nos quedaría así, que densidad por volumen es igual a masa. Conocemos la densidad y conocemos el volumen. Entonces, sí podemos sacar masa. Ahora que ya tenemos nuestra fórmula para sacar la masa, solo sustituiremos valores. 1.0,4 gramos sobre ml por 250 ml es igual a 260. Pero 260 ¿qué? O sea, siempre tenemos que colocar la dimensional de lo que estamos midiendo. ¿Se recuerdan de eso? Los profesores en química se fijan mucho en eso. Si no colocamos la dimensional, aunque el procedimiento esté bien, por lo regular no nos la colocarían como buena. Pero acá
En el ejemplo anterior era fácil colocar la densidad, las dimensionales, perdón, porque solo copiábamos esto. Pero acá no podemos hacer eso. Entonces, la masa se va a expresar en gramos. Entonces ya sabemos que son 260 gramos. Pero por si no saben cómo se expresa un volumen, entonces tienen que eliminar. Por ejemplo, acá ml sobre ml y nos quedaría la masa. Si no saben cuál eliminar, por lo regular siempre se elimina el que está repetido. En este caso se repite ml, eliminamos ml y nos quedamos con gramos. Entonces ya nos quedaría 260 gramos. Ahora, ¿qué pasaría si en vez de que nos pidan el volumen, en vez de que nos pidan la masa, nos piden el volumen? Siguiendo con el mismo ejemplo para que no nos perdamos y entendamos un poco acá, vamos a utilizar la leche, solo que hoy en vez del volumen nos dan la masa, que es de 260 gramos, y nos dan la densidad, que es de 1,04 gramos. Entonces vamos a utilizar la misma fórmula. Pero veamos qué datos tenemos. Tenemos la masa, que son 260 gramos de leche, y tenemos su densidad, que es 1,04 gramos por ml. ¿Qué necesitamos? El volumen. El volumen ya lo conocemos, porque en el ejercicio anterior estaba, pero ¿cómo lo vamos a sacar? Entonces, acá, si veamos, tenemos el mismo problema que en el ejercicio pasado, porque conocemos la masa y conocemos la densidad, pero no el volumen. Entonces esta fórmula no nos sirve, pero la podemos arreglar para que sí nos sirva. Como dije, esto es un sistema de igualdad. Entonces, este volumen que está dividiendo a la masa pasa a multiplicar al otro lado, y nos quedaría así. Densidad por volumen es igual a la masa, pero conocemos la densidad, conocemos la masa, pero no conocemos el volumen. Entonces, no nos sirve tampoco esta fórmula, porque no nos podría dar la respuesta que andamos buscando, pero podríamos arreglarla para que nos dé la respuesta que queremos. Por ejemplo, andamos buscando volumen, entonces esta densidad que está multiplicando el volumen la podríamos pasar para el otro lado a dividir. Y nuestra fórmula nos quedaría que el volumen es igual a la masa en gramos dividido por su densidad. Esta fórmula sí nos sirve, porque andamos buscando el volumen. Y conocemos su masa y conocemos su densidad. Entonces es más fácil. Entonces ahora solo sustituimos valores. Tenemos 260 gramos y tenemos 1,04 gramos por ml de densidad. Entonces dividimos 260 en 1,04 y nos dice que su volumen son 250. Pero 250 ¿qué? No se les olvide colocar siempre dimensionales. En este caso tenemos gramos sobre gramos, entonces eliminamos los gramos. Si no saben cuál eliminar, por lo regular siempre se elimina la que está repetida. En este caso se repiten los gramos, entonces los eliminamos. Y ya nos quedaría nuestro volumen como 250 ml. Si se dan cuenta, concuerda con el ejercicio anterior. Porque es lo mismo, solo lo único que es de diferente enfoque y diferentes formas de resolverlo. Prosiguiendo, tenemos lo que es la densidad relativa. ¿Qué es la densidad relativa? No es nada más que una relación entre la densidad de una sustancia y la densidad del agua. Y esto lo vamos a calcular dividiendo la densidad de la muestra o sustancia que tenemos sobre la densidad del agua. Pero para poder hacer esto tenemos que considerar ciertas cosas, como por ejemplo que la densidad del agua va a ser de 1 gramo sobre ml a 4 grados centígrados de temperatura. O sea, la densidad del agua por lo regular en los ejercicios de química siempre será 1 gramo sobre ml. La densidad relativa, si nos da un valor de 1, quiere decir que es igual de denso que el agua, o sea, tiene la misma densidad del agua. Pero si en la densidad relativa nos dice que es 3, eso quiere decir que la sustancia es 3 veces más densa que el agua. Y si la densidad relativa nos dice que es 0,5, eso nos quiere decir que la densidad de nuestra sustancia es la mitad de densa que la del agua. Entonces, pongamos un ejemplo. Tenemos este caso. John toma 2 cucharaditas de jarabe para la tos. Si el jarabe tiene una densidad relativa de 1,20
y en una cucharadita hay 5 ml, ¿cuál fue la masa en gramos del jarabe para la tos? Entonces, nos están pidiendo la masa. Entonces, usamos nuestra fórmula de densidad, que ya sabemos que si modificándola, podemos obtener la masa, pasando a dividir el volumen al otro lado. Entonces ahora, densidad por volumen es igual a la masa. Esta es la fórmula que necesitamos para poder responder nuestra pregunta. Ahora veamos qué datos tenemos. Sabemos que John toma 2 cucharaditas de jarabe y que la densidad relativa de ese jarabe es de 1.20. También conocemos que una cucharadita son 5 ml. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos responder nuestra pregunta. Y nuestra pregunta es: ¿cuántos gramos de jarabe para la tos toma John? Bueno, si veamos nuestra fórmula, nos piden la masa, la desconocemos, es lo que andamos buscando. Volumen, no conocemos nuestro volumen. Entonces necesitamos nuestros ml totales, porque nos dice que son 2 cucharaditas, pero no nos dicen cuántos ml son en total. Entonces tendremos que buscar eso. ¿Qué otra cosa tendremos que buscar? La densidad, porque esta es densidad relativa. La densidad relativa no es lo mismo que la densidad. Entonces necesitamos la densidad. Veamos por pasos. Primero vamos a buscar los ml totales. No es tan difícil, solo multiplicamos las cucharaditas de jarabe que él toma por la cantidad de ml que tiene cada cucharadita. En este caso, las cucharaditas por 5 ml serán igual a los ml totales. Entonces sabemos que son 2 por 5 ml, son 10 ml totales. Entonces ya sabemos nuestro volumen. Nuestro volumen acá sería 10. Sigamos. Ahora ya conocemos nuestro volumen. Nuestro volumen son 10 ml. Ahora necesitamos la densidad. Sabemos que la fórmula de la densidad relativa es esta: densidad de la muestra sobre densidad del agua. Pero nosotros conocemos la densidad relativa y conocemos la densidad del agua. El ejercicio no nos la da, pero nosotros ya sabemos que la densidad del agua es de 1 gramo sobre ml. Entonces tenemos estos dos datos, pero no tenemos este. Entonces hacemos lo mismo que con la fórmula de la densidad normal, y este que está dividiendo acá lo pasamos a multiplicar acá. Entonces densidad relativa por densidad del agua es igual a densidad de la muestra. Entonces sustituimos valores. 1.20 por 1 gramo por ml, que es la densidad del agua, es igual a 1.20. Ahora las dimensionales. Las densidades relativas nunca llevarán dimensionales, pero las densidades normales, esas sí llevan dimensionales. Entonces, por lo regular vamos a tomar la densidad del agua. En este caso es gramos sobre ml. Entonces, la densidad de nuestro jarabe es de 1.20 gramos sobre ml. Ahora ya conocemos la densidad. Es de 1.20 gramos por ml. Ya conocemos el volumen y la densidad y procederemos a resolver. Tenemos nuestra fórmula, que densidad por volumen es igual a masa. Sustituimos valores, que es 1.20 gramos por ml, que es nuestra densidad, por 10 ml, que es nuestro volumen, es igual a 12. ¿Pero 12 qué? Siempre colocar dimensionales. En este caso, si no saben qué eliminar, se elimina el repetido. En este caso se repite en ml y nos quedan gramos. Entonces sería 12 gramos. Esa es la densidad de nuestro jarabe. Esa es la masa, perdón. Ahora ya terminamos. Les dejaré algunos ejercicios para que los puedan resolver. Procuren pausar el video, resolver los ejercicios y luego volver, porque en la siguiente diapositiva están las respuestas. Entonces les dejaré un tiempo para que pausen el video y luego regresan. Acá están las respuestas. Si no han terminado los ejercicios, por favor termínenlos y luego comparan las respuestas. Entonces acá están. Estas son las respuestas. Todo lo que acabo de explicar es del libro de Karen, de Química General Orgánica y Biológica, en su 4ª edición. Fue impreso en México por Pearson Educación. Las páginas utilizadas fueron de la 33 a la 39, por si gustan conseguir más información.
Si este video te ha ayudado y te ha resuelto tus dudas, por favor no olvides suscribirte y compartir con tus amigos. Muchas gracias y éxitos.